Hola a todos, hoy es viernes, 29 de agosto de 2025, y nuestros amigos el coronel Larry Wilkerson y Larry C. Johnson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Me alegra estar aquí. Es un placer estar contigo, Nima. Y mira al coronel Wilkerson con esa camisa increíble. Ese hombre es un ganador. Sí, aquí está brillando de Fort Lauderdale. Por si nunca adivinarías de dónde saqué esto. Mi envío a tu oficina. Yo fui a la tienda militar en Fort Myer. Permítame empezar, coronel, con lo que Keith Kellogg publicó ayer en su cuenta de X. Dice que anoche Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra, con 600 drones y 31 misiles. Los objetivos no eran soldados ni armas, sino zonas residenciales en Kiev. ¿Cuál es su opinión sobre el último ataque a Kiev y la forma en que Keith Kellogg lo está describiendo? Me perdí tu introducción. ¿Eso era para Larry o para mí? Para ti, coronel. Vale. Bueno, para mí solo se puede explicar en el sentido de que Putin va en serio con lo que está haciendo y sigue adelante. Y lo está ampliando, quizá un poco, hacia donde más va a doler, en términos de Zelensky y su apoyo, más que simplemente destruir al ejército ucraniano en el campo de batalla, que es su objetivo principal. Así que no puedo meterme en la cabeza de Putin y ver Putin, ver por qué hace cosas así, pero esa sería mi impresión. Bueno, permíteme intervenir. Uno de los objetivos que fue atacado en Kiev era básicamente, los británicos lo describieron como una instalación diplomática, pero en realidad estaba siendo utilizada por agentes y oficiales de inteligencia británicos para ayudar a los ucranianos a atacar a Rusia. Así que Rusia está enviando un mensaje a los británicos. Los británicos han sido realmente los más antagónicos e insistentes en continuar y expandir esta guerra si es posible. Así que Rusia está respondiendo. No es solo el objetivo británico. Tuvimos la planta turca de Bayraktar, que fue atacada, Larry. ¿Y qué fue eso? ¿Está Rusia enviando un mensaje a Alemania? Bueno, Rusia está enviando un mensaje no solo a Alemania, sino también a Turquía. Ya sabes, en general, Occidente ha interpretado erróneamente la paciencia de Rusia como debilidad. Rusia tiene un plan. No está intentando desviarse de ese plan. Está avanzando con él. Pero de manera constante, hay varias entidades que Occidente intenta utilizar para provocar a Rusia. Y vimos eso también con Aliyev en Azerbaiyán. Y fíjate en cuál ha sido la respuesta de Rusia. Han volado una de las mayores terminales petroleras de Azerbaiyán, que estaba en Odessa, y están deteniendo la importación de productos agrícolas, frutas y verduras, que Azerbaiyán normalmente vendería a Rusia. Así que ya sabes, Rusia está contraatacando en todo el frente. La preocupación ahora mismo es que la OTAN está llevando a cabo una serie de provocaciones deliberadas o está planeando una operación, porque han estado volando IESR, el Poseidon 8A, el Rivet Joint, el CAS-135, equipado para recopilar todo tipo de datos de señales. Y hay un informe de Steve Bryan, a quien conozco, un exfuncionario del Departamento de Defensa, que afirma que la OTAN se está preparando para llevar a cabo un ataque en Crimea. Así que ya ves, esto va camino de una escalada, no de una desescalada. Nima, puedes interpretar algunos de los despidos que acaban de ocurrir. El más dramático siendo el de la mujer sin nombre en la DIA. Como indicativos de, y así es como prefiero interpretarlos, no sé si debería hacerlo así, pero lo prefiero, que Trump se está enfadando, que Tulsi se está enfadando por algunas de las cosas que siguen ocurriendo con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Y aún más por lo que ha ocurrido hasta ahora en apoyo a Ucrania. También incluiría el despido del director de la DIA en esa categoría. Y una de las cosas más importantes que creo que les enfadó fue la mentira sobre las bajas. Mentir o simplemente una pésima labor de inteligencia. Quiero decir, ahora estamos bastante seguros de que el total de bajas rusas ronda las 300,000, quizá un poco más. Y para los ucranianos se acerca a 1,5, 1,6, quizá incluso 1,7 millones. Así que ha habido inteligencia manipulada, o gente incompetente, o ambas cosas. Sí, Larry, ¿cree Rusia que la única salida a lo que está ocurriendo en Ucrania es en el campo de batalla? No lo sé. Sé que eso es lo que pienso simplemente al observarlo. Existe, a pesar de la apertura de Donald Trump hacia Vladimir Putin, las palabras de Trump, pero más importante aún, sus acciones. Y una de ellas es aprobar el despliegue de 3.500 misiles ERAM, este misil de alcance mejorado, que puede llegar a 300 millas dentro de Rusia. Esos no son los actos de alguien que busca desescalar o desvincularse. Así que creo que Rusia ha llegado a la conclusión de que, o al menos espero que hayan llegado a la conclusión, de que no les queda otra alternativa que derrotar a Ucrania y, en el proceso, derrotar a la OTAN en el campo de batalla. Porque Occidente no va a detenerse. Sabes, aquí en Occidente hay mucha gente que sigue operando bajo la creencia de que este es un conflicto solo entre Ucrania y Rusia, por algo, ya sabes, territorio. Y si conseguimos que resuelvan eso, todo estará bien. Estados Unidos no tiene ningún interés en que Rusia permanezca intacta, unida o productiva. Occidente quiere destruir Rusia. Puede que no lo digamos abiertamente todos los días, pero ese es el plan. No puedo llegar a otra conclusión viendo lo que hemos estado haciendo. No es solo Trump. Creo que pasan muchas cosas de las que Trump ni siquiera está informado, y él simplemente se entera después. Pero ya sabes, cuando el otro día dijo que las afirmaciones rusas sobre no considerar a Zelensky como un presidente legítimo, y lo calificó de tontería, diciendo que solo estaban fingiendo, eso demuestra que no lo entiende, porque los rusos no están fingiendo. No son grandes actores. Bien por él. ¿Cómo ves la magnitud de esto? ¿Crees que es mayor? Como señaló Larry, yo también lo siento así. ¿Cuál es tu opinión? En Salvika. No estoy en desacuerdo con Larry, pero sí creo que hay una corriente dentro del cerebro eléctrico de Trump que realmente quiere detener esto y detenerlo de una manera que le otorgue más mérito que descrédito. Y creo que hay personas situadas alrededor y detrás de Trump, y personas muy poderosas que también estaban situadas detrás y con Biden, que no quieren que eso ocurra, tal como dijo Larry. Y curiosamente, creo, y esto es fruto de una investigación que he realizado en la última semana, en consonancia con otro grupo al que pertenezco, que hay entre 50 y 60 millones, 50 a 60 millones de dispensacionalistas en este país. Los llamamos fundamentalistas, y su interpretación de los rusos es que son los soldados del anticristo. Y desestimar a esta gente es hacerlo bajo nuestro propio riesgo. Estas personas han capturado muchas de las partes más importantes de nuestro Congreso, parte del Poder Ejecutivo, y en mi opinión, a un par de personas en el Tribunal Supremo. El Opus Dei, por ejemplo. Creo que estos grandes intereses no necesariamente están de acuerdo religiosamente con estas personas. Tienen una interpretación diferente del fin de los tiempos, el rapto y todo ese resto de basura, pero están aliados con ellos. Así como Trump los está explotando, y personas cercanas a Trump, como Stephen Miller y otros, los están explotando profundamente. Son una parte integral de su poder político. Y cuando intentas explicar por qué muchos estadounidenses parecen tener una aversión marcada, incluso un odio hacia los rusos, creo que hay que indagar un poco en eso y ver de dónde viene.
No me sorprendería, por ejemplo, si parte de la ira de Lindsey Graham no proviene de ahí. Sé que la ira de Ted Cruz proviene de ahí porque, como sabemos por la entrevista con Tucker Carlson, Ted Cruz basa sus decisiones de política de seguridad en el Antiguo Testamento. Y de eso es realmente de lo que estamos hablando. Si esta demonización de Rusia se remonta probablemente a 900 años o más. Y Vladimir Putin señaló esto, y creo que tenía absolutamente razón, que el enviado papal fue a Rusia para intentar persuadir al gobernante Iván, quien conocemos como Iván el Terrible, de unirse a la fe católica. Y él se negó. Dijo, somos cristianos ortodoxos. Ahora bien, la mayor diferencia entre el cristianismo ortodoxo y el catolicismo es que el catolicismo es como una pirámide rígida. Tiene un papa en la cima, tiene toda una estructura por debajo, y es un sistema muy jerárquico y autoritario. La ironía es que la Iglesia cristiana ortodoxa no es nada de eso. Reconocen a ciertas personas como grandes líderes espirituales, pero no son una jerarquía en absoluto. De hecho, son mucho más democráticos. Y eso influye en todo esto. Y de nuevo, solo el hecho de que exista esta tontería de la Biblia Scofield, que presenta a Rusia como el anticristo, cuando, si hicieras una encuesta de países en el mundo, preguntando, ¿cuáles tienen más cristianos declarados? ¿Cuáles tienen más cristianos asistiendo a servicios religiosos? Rusia estaría en la cima. Ha superado a Estados Unidos. Y aún así, sí, tenemos que odiarlos, porque están en contra de Dios. Y luego das un paso atrás y te preguntas, ¿qué país en el mundo ha pasado más tiempo matando gente en otros países en los últimos 30 años? En violación del mandamiento no matarás. Ese seríamos nosotros, Estados Unidos. Así que sí, toda esta propaganda está completamente tergiversada para convencer a los estadounidenses de un mal, mientras se niegan a mirarse al espejo y verlo en sí mismos. Coronel, lo que está ocurriendo en Ucrania parece ser algo más que un simple problema local entre Rusia y Ucrania. Porque si observamos hasta qué punto Estados Unidos y los europeos están intensificando la situación allí, no parece tan sencillo. No se trata solo de sacrificar a Alemania y a toda Europa. También van a por la India, van a por Brasil. Y esto es lo que publicó Lindsey Graham ayer. India, China, Brasil probablemente están alimentando la maquinaria de guerra de Putin comprando petróleo ruso barato. Ya sabe, no se trata solo de Lindsey Graham. Esto es lo que dijo el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, sobre las conversaciones con la India en este momento. ¿Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para cambiar esa cifra? Mira, es muy sencillo. India podría obtener un 25% de descuento mañana mismo si deja de comprar petróleo ruso y de ayudar a alimentar la maquinaria de guerra. ¿Están enviando esa señal? No lo están haciendo. Y mira, aquí está la cuestión. Estoy desconcertado. ¿De acuerdo? Porque Modi es un gran líder. Esta gente, esto es una democracia madura, con personas inteligentes al mando. Y nos miran directamente a la cara respecto a los aranceles y dicen, no tenemos los aranceles más altos del mundo, cuando en realidad sí los tienen. No hay discusión sobre eso si miras los números. Y luego dicen, oh, no vamos a dejar de comprar petróleo ruso. Ahora bien, ¿qué significa eso? Quiero decir, ya hemos hablado de esto, pero vale la pena comentarlo de nuevo con tus espectadores. India compra petróleo ruso con descuento y luego las refinerías indias, en asociación con refinerías rusas en India, procesan ese petróleo y lo venden a un precio superior al resto del mundo, ¿verdad? Rusia utiliza el dinero que obtiene para financiar su maquinaria de guerra y matar a más ucranianos. Y lo siguiente que ocurre, por supuesto, es que Ucrania viene a nosotros y a Europa y dice, dadnos más dinero. Así que todos en Estados Unidos pierden por lo que está haciendo India. Los consumidores, las empresas y los trabajadores pierden porque los altos aranceles de India nos cuestan empleos, fábricas, ingresos y salarios más altos.
y luego los contribuyentes pierden porque tenemos que financiar la guerra de Modi. Bien, el camino hacia la paz pasa al menos en parte por Nueva Delhi. Quiero decir, la guerra de Modi. Dios mío. Sí, ya no es la guerra de Putin, ahora es la guerra de Modi. Este tipo realmente está fumando algo barato, Nima. Quiero decir, puedo tomar sus palabras y contarte sobre Glencore y lo que hicieron para violar, saquear y expoliar el sistema petrolero del Levante. Oleoductos turcos, oleoductos kurdos, oleoductos sirios y así sucesivamente, para hacer precisamente lo que él acusa a la India y Rusia de hacer en combinación y sacar una fortuna de ello. Y tengo que hablarte de un abogado llamado Scooter Libby, que en un año trabajando para Mark Rich, un criminal, y para esta organización como su abogado, ganó $4,5 millones estadounidenses. El jefe de gabinete del secretario de Defensa Dick Cheney y luego del vicepresidente Dick Cheney, realmente el presidente Dick Cheney de 2001 a 2005. Quiero decir, eso es lo que está describiendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, todavía sin Mark Rich, que en paz descanse, murió. Clinton lo indultó como su último acto atroz porque Clinton sabía que había sido elegido gracias a AIPAC. Y Mark Rich trabajaba para los israelíes. Ellos consiguieron petróleo con descuento, tal como lo está describiendo ahora, con nuestra bendición total, durante 20 malditos años, empezando cuando Netanyahu era ministro de Finanzas. Así que eso que está diciendo es pura falsedad. Y no solo eso, nosotros somos realmente los culpables, y a lo grande, por haber hecho eso durante más de 20 años. Está mintiendo al afirmar que sabe qué motiva a Modi. Ya sabes, se ha metido en la cabeza de Modi y está diciendo qué le motiva. Modi está motivado por una sola cosa, en realidad, y es que tiene una relación bastante decente con Rusia y puede conseguir petróleo de Rusia. Y esa es una buena fuente, y va a seguir haciéndolo mientras necesite petróleo, lo cual será durante bastante tiempo. Quiero decir, solo escucharlo me pone enfermo, sí, porque actúa como si nos estuviera revelando algo, tanto en lo económico como en lo petrolero, en lo referente a la India, a Rusia. Nos está dando una revelación. No nos está dando ninguna revelación. Déjame sentarte y contarte lo que hizo Mark Rich y lo que seguimos haciendo. Y adivina qué está haciendo Turquía con este oleoducto de Ceyhan, permitiendo que envíen este petróleo a Israel. Erdogan sale y arremete contra los palestinos y luego envía cientos de millones de barriles de petróleo a quienes lo están haciendo. Ese es el mundo en el que vivimos. Lo siento, señor Navarro. ¿Acaba de entrar en él? Sí. Adelante, Larry. Los comentarios de Navarro no me provocan más que indignación y furia, porque el país que más ha facilitado la guerra en Ucrania es Estados Unidos. El que la ha estado provocando durante 30 años es Estados Unidos. El que ha estado enviando miles de millones de dólares en armas directamente a Ucrania ha sido Estados Unidos. Donald Trump ni siquiera reconoce su propio papel durante su primer mandato al enviar equipamiento letal a Ucrania en preparación para esta guerra que comenzó en febrero de 2022. Así que, quiero decir, si Navarro es tan estúpido, y, de nuevo, está asesorando a Trump, y según se informa, Trump le está escuchando, lo que explica bastante por qué estamos en el lío en el que estamos. Los indios no están retrocediendo. De hecho, ha tenido el efecto contrario. En Yarmashlit and Rice es small. No podemos hacer esto, Bowie. Instead of forcing India to go, oh my God, we can't do this, we're going to have to surrender to the Americans. Vamos a tener que rendirnos ante los estadounidenses. Básicamente están diciendo, ¿por qué necesitamos ya a los estadounidenses? ¿Por qué deberíamos siquiera tratar con ellos? Y Modi ha rechazado al menos 4 llamadas telefónicas, he oído que son 5, de Trump. Trump sigue intentando llamarle, amigo. Modi no contesta. Ahora Modi está en China. Se está reuniendo con Xi, se está reuniendo con Putin, y de hecho también va a reunirse con el presidente iraní, Raisi. Así que lo que vemos formarse es un bloque del sur global, más consolidado, que va a ser impermeable a la presión estadounidense.
Y eso solo va a volver locos a Trump y a sus compinches, porque siguen fingiendo que son el pez gordo en medio de la calle y que todos tienen que hacer lo que ellos digan. Y todos han dicho, no, simplemente bloquearemos la calle y te dejaremos solo. Puedes quedarte ahí jugando solo. Nosotros vamos en otra dirección. Y Nima, el grupo al otro lado de este enorme e inexorable cambio de poder que está ocurriendo a nivel global, compuesto principalmente por China y Rusia, pero ahora también por la India y cada vez más por otros países BRICS, tiene que tomar una decisión. Y creo que están en proceso de tomar esa decisión. Simplemente siguen tratando con el poder, que se ha vuelto completamente loco, intentando evitar este cambio. O realmente se plantan y se hacen notar, oponiéndose a ello. Y no me refiero necesariamente de forma militar, porque sé que la principal potencia ahí, China, no quiere una guerra. Punto. Están ganando. ¿Por qué iban a querer una guerra? Es casi como lo contrario de Putin. Pero están ganando en este cambio, y es inevitable que vaya a ocurrir. Pero hay muchísima gente que no quiere que ocurra. Sospecho que Peter Navarro es uno de ellos. Y están utilizando Ucrania, Georgia, Moldavia, Rumanía, lo que sea. Don Ahuey quería usar Kaliningrado. Estamos utilizando todo esto. Pronto será el Ártico, quizá pronto una guerra renovada en Irán. Todo esto para frenar este movimiento. Y ellos se van a dar cuenta, hasta el punto de entender que no vamos a rendirnos. Y entonces tendrán que empezar a hacer cosas como está haciendo la India, como probablemente hará Brasil aún más, y como harán otros países del mundo. Consolidar su poder detrás de este cambio, y trabajar en todo, desde un nuevo sistema monetario hasta un sistema internacional completamente nuevo. Y un día nos despertaremos y seremos la única parte. Sí, nos estamos quedando muy atrás, especialmente en lo que respecta tanto a China como a Rusia, y lo que está ocurriendo en esas sociedades. China es realmente la más avanzada, e India, digamos, le sigue, pero India aún no ha empezado a alcanzar a China en cuanto a la transformación de la sociedad. Si retrocedes 30 o 40 años en China, no existían esas ciudades relucientes y magníficas que ahora se extienden por todo el país. No tenían esas líneas de tren de alta velocidad en funcionamiento, como las tienen ahora. Y China no se conforma con quedarse en casa y simplemente disfrutar de su propia riqueza y celebrar sus propios logros. Ahora están en proceso de ayudar a Brasil y Perú, y quizá, creo, Bolivia también podría estar involucrada. Van a construir un ferrocarril transsudamericano, igual que nosotros tenemos el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, que se construyó en la década de 1860. Este va a atravesar las selvas de Brasil y la selva amazónica. Pero una vez que eso esté hecho, de repente habrás introducido algo muy nuevo en el mundo. Y Estados Unidos sigue fingiendo que China es solo una economía falsa y un gobierno falso que está tambaleándose, que en cualquier momento va a colapsar. Y ya sabes, este tipo de autoengaño va a meternos en problemas. Y esto es lo que señalaba el coronel Wilkerson, que ya sabes, el tren ha salido de la estación y nosotros seguimos sentados mirando en la dirección equivocada por las vías, esperando a que llegue el tren. Y ya sabes, no estamos ganando amigos. No hay nada en la política de Trump que haga que otros países se apresuren a decir, oh vamos a apoyar a Estados Unidos. Vaya, son los mejores, los más brillantes, la ciudad en la colina. No estás consiguiendo nada de eso. La gente está diciendo, sabes, no vamos a desear comerciar contigo, vamos a ir con estos otros. Ya sabes, los BRICS superando a los países del G7, y ellos se niegan a reconocerlo. Carl, creo que cuando miramos a Ucrania, la gran pregunta es, ¿qué hay en Ucrania por lo que no están dispuestos a rendirse? Porque mira, ¿qué tienen en Ucrania que de alguna manera valga la pena salvar?
No hay ejército en Ucrania, no hay sociedad, la economía está destruida, no queda nada por salvar. Hay que encontrar algún tipo de solución para eso. O vas en la otra dirección, atacas a India, Brasil, China, con aranceles, con lo que tengas a nivel geopolítico para atacarlos. Así que hay dos tipos de mentalidades. ¿Por qué necesitan ir contra estas grandes, de alguna manera superpotencias, para salvar un Ucrania que no existe? In order to save something in Ukraine that doesn't exist. Estás hablando de algo que, al menos en mi opinión, y siempre lo he sentido así, es insignificante en comparación con el cambio más grande del que estoy hablando y que está ocurriendo, salvo que sirve como un punto demostrativo en la oposición a ese cambio en este momento, como podría ser Irán dentro de poco. Si leíste el artículo de Anatol Lieven de ayer, o anteayer creo, fue un artículo bastante bueno describiendo el estado de Gran Bretaña, Francia y Alemania, hablando económicamente y hasta cierto punto políticamente. Lo que he dicho siempre es que los gobiernos van a cambiar lentamente, van a cambiar de acuerdo con sus sistemas liberal-democráticos realmente anacrónicos. Son terribles, especialmente en Alemania. No consiguen líderes que representen a la mayoría de su gente. Punto. Bueno, eso va a cambiar. Y la situación económica se vuelve más grave cada día que pasa. No hay manera de que Macron pueda cumplir su compromiso de aumentar sus gastos para la OTAN. No hay manera de que Alemania pueda hacerlo. Y desde luego, no hay manera de que Gran Bretaña pueda hacerlo. Así que todo esto ahora mismo es solo un espejismo o una quimera. Alguien me dijo el otro día que quimera es la forma correcta de pronunciar esa palabra. Entonces, ¿cómo sales de esto si eres Donald Trump? Y creo que esa es la pregunta clave. Personalmente no creo que él esté capacitado para hacerlo, pero puedo tener esperanza. Pero esa es la pregunta clave. ¿Cómo sales de este lío central sin dejar que los europeos se desmoronen, aunque ya lo están, especialmente en lo económico, y mantienes el vínculo transatlántico y algún tipo de apoyo? No puedes hacerlo, ni militarmente ni con sanciones, o con ambas cosas. Y por cierto, es posible que el E3 esté preparándose para aplicar las sanciones de retroceso contra Irán. Espera y verás qué pasa si lo hacen. Esta gente está rota, están rotos todos ellos, pero principalmente Reino Unido, Francia y Alemania. ¿Cómo sales de esa situación y vuelves a una política exterior y de seguridad razonable que se adapte a este cambio que está ocurriendo y que no provoque que el mundo realmente se una contra ti y en última instancia te destruya en todos los aspectos del poder, te destruya y te empuje hasta el punto en que tengas que depender de lo único que te queda en tu arsenal, que es lo que me asusta? Las armas nucleares. Y hacia ahí nos dirigimos. Hacia ahí nos dirigimos. Y Ucrania es solo una pequeña mosca en ese lío, de verdad. Es mucho más grande que eso. Es enorme, es global. Y es nuestro peligro y nuestra exclusión del mundo como una potencia significativa. Y sin embargo, solo estamos jugando a estos pequeños juegos de poder que solo van a empeorar la situación. Eso no es lo que deberíamos estar haciendo. Eso no es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar cerrando todas estas operaciones militares. Probablemente lo sepas, pero acabamos de llevar a cabo una serie bastante extensa de ataques aéreos en Somalia. ¿Qué demonios estamos haciendo allí? ¿Qué hace el ejército en África, todavía intentando aferrarse a AFRICOM, todavía intentando encontrar una razón para existir en el mundo, cuando todo lo demás que está ocurriendo es sin duda existencial para nosotros? Y no le estamos prestando ninguna atención. Simplemente estamos haciendo las cosas de manera normal, haciendo lo que los periódicos nos dicen que debemos hacer, lo que los medios nos dicen que debemos hacer. Esta no es la manera de dirigir un imperio de ninguna forma, manera o modo, a menos que quieras llevarlo a la ruina, rápidamente a la ruina. Y eso es lo que estamos haciendo. Ucrania es solo un ejemplo de ello. Es bastante difícil salir de ahí si realmente no tienes la intención de hacerlo. Si realmente tuvieras la intención, mira, vuelve atrás y mira, ojalá pusieras el video.
Lo que dijo Trump, esto lo termino en 24 horas. Conozco a Putin, esto lo termino en 24 horas. Lo siento, señor presidente. ¿Alguna vez cumple sus promesas? ¿Alguna vez cumple sus expectativas? Hay una manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es reconocer la realidad. Meter esa realidad a la fuerza en la garganta de Macron, Starmer y Merz, que se revuelquen en su lucha a muerte. Eso es lo que va a pasar. No van a hacer realmente nada para fastidiar a Rusia en Ucrania, no al final. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de continuar algo que es absolutamente una locura para nosotros seguir. Tuvimos un presidente que fue elegido en parte porque dijo que lo acabaría todo y no lo ha hecho. ¡Qué vergüenza, Donald Trump! Porque podrías hacerlo si realmente quisieras. Y en particular, elevarlo al punto en que simplemente mires el desastre y digas, Moscú, necesitamos hacer el nuevo START, necesitamos renovarlo, necesitamos incluir a Xi Jinping, necesitamos... Y si se desarrolla una nueva arquitectura de seguridad para Europa, estaremos ahí para empujar, ya sabes, al infierno. Pero mientras tanto, estamos haciendo cosas importantes. Eso es lo que deberían haber dicho en Alaska. Eso es lo que deberían haber dicho en Alaska. Esto es insignificante. Sé que está matando a tus soldados, señor Putin, y necesitas que esto se detenga, y yo también necesito que se detenga. Pero tenemos cosas mejores que hacer, cosas más importantes que hacer. Así que vamos a detenerlo. Y si es en tus términos, soy lo suficientemente grande como para dejar que sea en tus términos. Y si necesitas que Zelensky se vaya, haremos que Zelensky se vaya. Tengo una corazonada, simplemente lo siento en los huesos. Que tulsi, jor en buenas de quans personas se perían en Savak, Turkey. Larry, el coronel dijo que Donald Trump, antes de llegar al poder, incluso en los primeros días de su administración, dijo que en 24 horas podría resolverlo, que tiene una buena relación con Putin, todo eso. Pero aquí está lo que dijo, su último comentario. No pagaron los 2 y pagaron los 5. Y como sabes, estamos vendiendo una cantidad tremenda de equipamiento a la OTAN. No estamos gastando dinero, estamos ganando dinero. Pero no quiero hablar de ganar dinero. Quiero hablar del hecho de que ya no estamos involucrados en la financiación de Ucrania, sino que estamos involucrados en intentar detener la guerra o las muertes en Ucrania. Así que estamos vendiendo misiles y equipamiento militar, millones y millones, y en última instancia miles de millones de dólares, a la gente de la OTAN. Somos muy amistosos y tenemos una gran relación, pero fue un viaje increíble. Así que ellos están financiando toda la guerra, nosotros no estamos financiando nada. Creo que es un punto importante a destacar porque mucha gente no lo entiende. Ahora bien, puede que consigan ese equipo, si eso es cierto. Puede que consigan ese equipo dentro de 5 a 7 años, porque nosotros no lo tenemos. Trump no entiende el concepto. O quizás sí lo entiende, y simplemente es un mentiroso cínico, de ser un facilitador, un cómplice. El hecho de que ya no vendas directamente equipos o armas a los Bloods y los Crips, y en su lugar utilices un intermediario, no te hace menos responsable de lo que está ocurriendo. Y volver a presentar esto como una empresa para ganar dinero es simplemente ridículo, porque la realidad fiscal de Estados Unidos es que, y escuché esta cifra ayer, no estoy seguro de que sea cierta. Tendría que comprobarlo. Pero durante el primer mandato de Ronald Reagan, hace unos 40 años, 43 años, la deuda de $1 billón, ¿verdad? The U.S. debt was $1 trillion. Well, today it's 35 trillion and climbing. Bueno, hoy la deuda es de $35 billones y sigue aumentando. Y lo hace cada vez más rápido, con cada día que pasa. Así que llegará un momento en que Estados Unidos ya no podrá sostener económicamente ni financieramente ningún tipo de apoyo a Ucrania. Pero esto nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Qué es lo que Estados Unidos intenta hacer?
¿realmente intentamos detener guerras en todo el mundo? ¿O estamos utilizando una variedad de excusas para iniciar operaciones de combate, porque eso beneficia a nuestra economía? O al menos a una parte, a un sector de nuestra economía. Bueno, ya sabes, ahí está Trump enviando una fuerza anfibia de Marines hacia Venezuela, con una flotilla de barcos de la Marina. Al menos todavía no desplegó un portaaviones. Así que, ya ves, eso es lo que están haciendo. Estás amenazando a China. Como señaló Larry, ahora estás llevando a cabo campañas de bombardeo operadas por militares en Somalia. Así que en general, cada vez estoy más convencido de que Trump no está realmente al mando. Sacan a Trump de vez en cuando para enviar ciertos mensajes, pero hay algo más amplio, más profundo y más oscuro que está impulsando la política estadounidense en todos los ámbitos. Quiero decir, ese acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia fue un claro ejemplo. No se originó con Trump. Eso vino de la CIA. Y cuando la CIA actúa en algo así, de nuevo, no es para construir la paz y la prosperidad en el mundo. Sí, sé por qué estamos centrados en Venezuela. Y no es por Donald Trump, es por Charles Koch. Charles Koch quiere ese petróleo. Construyó refinerías por valor de miles de millones de dólares que solo son útiles si consigue ese petróleo de Rusia, y está a punto de conseguirlo. Es petróleo pesado con azufre, o lo consigue de Venezuela. Y Hugo Chávez fue lo bastante generoso como para darle un contrato a Charles. Así que sus fábricas, sus refinerías, estaban funcionando. Creo que están en Oklahoma y Texas. Pero Maduro no le dará un contrato. Se ha negado a darle petróleo. Así que Charles Koch, uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los hombres más poderosos del mundo, por la organización que ha creado en cada estado de la Unión, en cada estado, Charles Koch tiene una organización. Construyó un aparato para controlar 28 legislaturas. Una de las razones por las que los republicanos tienen mayoría en las legislaturas estatales es Charles Koch. Lee el libro de Nancy McPherson, Democracia y Cambio. Ella te lo explica todo, y por eso estamos haciendo esto. Pero Larry tiene razón. Vi esta flotilla, esta MEU- Unidad Expedicionaria de Marines Minus. ¿Y qué demonios hace un submarino de ataque nuclear con ellos? ¿Van a disparar torpedos a los líderes del cartel? ¿Van a lanzar misiles balísticos? ¿Qué les van a disparar? Lo miré y pensé, bueno, van a simular un ataque contra Venezuela, y van a subir hasta Veracruz, y van a hacer algo en conjunto con, espero, el presidente, que podría ser eficaz contra los cárteles realmente peligrosos. Pero eso sería darles crédito por tener cerebro. No lo sé. Esto no tiene ningún sentido. Y 2.200 Marines sería como Bahía de Cochinos con un resultado un poco mejor tal vez, pero no mucho mejor. Sí, Bahía de Cochinos con mejor cobertura aérea, salvo que no hay cobertura aérea. Lo sé. Intentar que una fuerza de marines avance desde la costa, donde está el aeropuerto, hasta Caracas. Podrían llegar eventualmente, pero sufrirían enormes bajas. Quizás la cobertura aérea vaya a ser el famoso F-35 War Stall, y quizás algunos Ospreys, si es que llegan sin estrellarse. No sé lo que están haciendo. Como profesional militar no podría decirte lo que están haciendo. A menos que simplemente estén haciendo esto para demostrar que necesitan un presupuesto mayor para el próximo año. Si tuviéramos que llevar a cabo esta misión, estamos algo escasos de recursos, así que tienen que darnos más dinero. Podría ser algo tan cínico como eso. Y podríamos hacer el comentario, que sería un comentario acertado, de que no hay un portaaviones allí, porque no tenemos uno para poner allí. Cierto, Maduro dijo, nuestra diplomacia es una diplomacia de dignidad. No pueden obligarnos a nada. De acuerdo. Coronel, ¿qué importancia tiene Venezuela en este momento en particular y este tipo de movimiento?
¿Están intentando intimidar a Venezuela de alguna manera o realmente quieren hacer algo? Venezuela, or they really want to do something. Bueno, como me alegra que todo se reduce sobre el petróleo. Soy verdad ya te de Kremlin. Estoy hablando del gobierno, principalmente. Ah, ¿te refieres al gobierno de Maduro? Bueno, es como... fue un poco diferente. Y yo estaba allí cuando todo esto sucedió. Pero ha evolucionado hasta el punto de convertirse en un asunto al estilo Noriega, y lo están usando como caso de estudio. Y lo están usando de manera muy poco experta y estúpida, en mi opinión. Aquí está este tipo, vale, vamos a etiquetarlo como un narcotraficante, vamos a etiquetarlo como alguien que es perjudicial para nuestros intereses de seguridad nacional. Hay que hacerlo. Y luego hagamos lo que podamos para eliminarlo, incluyendo poner una recompensa de $50 millones por su cabeza, esperando que algún pobre colombiano o quien sea entre allí y lo elimine por la recompensa. Creo que es un mal modelo a seguir, pero creo que a eso se reduce todo. Pero en última instancia, lo que queremos es el petróleo, y todo lo que Maduro tiene que hacer es decir, enviad a vuestros muchachos y firmaré un contrato, y nos iríamos. No habría ningún problema después de eso. Puede que lancemos algo de propaganda, pero no habría ningún interés real en las bandas, los terroristas y toda esa gente de la que se supone que Maduro está a cargo. Y según tengo entendido por mis contactos, probablemente él tenga mucho menos que ver con todo eso que, por ejemplo, Noriega, desde luego, o incluso Colombia. Así que ya sabes, elige la razón por la que lo estamos haciendo. Creo que la de Larry es tan válida como cualquier otra. Lo hacemos porque podemos. Sí. Quiero decir, mira, es una política tan estúpida. La mejor manera, si tu objetivo real es derrotar a Maduro, es hacerlo irrelevante. Ignóralo. No lo trates como si fuera una persona seria. En cambio, al hacer esto, se eleva la estatura de Maduro no solo dentro de Venezuela, sino en toda Centroamérica y Sudamérica. Ahora incluso hay líderes de la oposición que están saliendo a decir que deberíamos dar marcha atrás, excepto Juan Guaidó, por supuesto. Bueno, y ha habido, ya sabes, tensiones entre Colombia y Venezuela en el pasado, salvo que ahora Colombia está diciendo, oye, están moviendo sus soldados a la frontera con Venezuela también, como muestra de apoyo a Venezuela. Así que esto tiene el potencial de, una vez más, perjudicar seriamente a Estados Unidos, de una manera que hará difícil que podamos operar en esa región, a pesar de que, ya sabes, lo reclamamos como nuestro territorio, bajo la doctrina Monroe. De todos modos, es una acusación ridícula presentarlo como un gran capo de la droga. Quiero decir, la cocaína se produce y procesa en Bolivia y en Colombia. Se ha utilizado Venezuela como punto de tránsito para algunos envíos, por supuesto. Ha sido un paraíso para el lavado de dinero. Quiero decir, mira, cuando llevamos a cabo este caso de tabaco contra Philip Morris, recopilamos pruebas documentales de ejecutivos de Philip Morris volando a Venezuela, a un lugar llamado Barquisimeto. Alquilaban un vehículo blindado, conducían hasta la frontera, sobornaban a los guardias fronterizos, tanto colombianos como venezolanos, y luego iban a una ciudad llamada Maicao, que es un centro de contrabando en Colombia. Y allí se reunían con un senador estatal llamado Santander López Sierra. Bueno, López Sierra es un saluki. Es graduado de la Universidad del Sur de Illinois, ¿vale? He's a graduate of Southern Illinois University, okay? But he was also known in Colombia. Pero también era conocido en Colombia como el hombre Marlboro, porque era el principal distribuidor de cigarrillos Philip Morris. Y de hecho, grabaron los anuncios del hombre Marlboro con él a caballo. Pero en Estados Unidos, cuando lo hacían, era un tipo rudo, alto, delgado. Este tipo es una sandía con pies, ¿vale? Ya sabes, rechoncho, pero había sido responsable de matar al menos a 24 personas.
Así que estos ejecutivos de Philip Morris fueron a su casa, se reunieron con él, recogieron bolsas de dinero en efectivo, cheques de terceros y giros postales. Lo llevaron de vuelta, cruzando la frontera hacia Venezuela, volaron desde Venezuela, y el dinero se depositó en bancos rusos. Y tengo los registros bancarios aquí, a poco más de 1 metro de mí. Mi punto con esto es simplemente que así es como funciona el mundo real, en este mundo de narcotráfico y corrupción. Ahora bien, eso significa que era Hugo Chávez en ese momento lo estaba permitiendo. Todo lo que puedo decir es que Philip Morris, una corporación estadounidense, o al menos una que se considera que se originó en Estados Unidos, estaba muy involucrada en el tráfico de narcóticos por el hecho de canalizar el dinero, ocuparse del dinero. Ahí es donde deberíamos atacar. Si atacamos eso, cerramos la actividad de drogas. Pero, oh no, el problema es que Philip Morris hace contribuciones a las campañas de republicanos y demócratas. Por lo tanto, no se puede tocar eso. Así que vamos tras Maduro. Esto es lo que debería hacer Maduro. Debería empezar a donar a candidatos republicanos y demócratas al Congreso, y entonces estaría libre de problemas. Le dejaríamos hacer lo que quisiera. Nima, ¿podría mencionar algo sobre el Plan Colombia cuando dimos 150 millones de dólares a Colombia cuando yo estaba en el gobierno y no lo haré? Pero cosas similares a lo que Larry acaba de decir. Estaría dispuesto a apostar que la mitad de ese dinero fue a parar a bolsillos, no a la lucha contra las drogas. Not to fight drugs. Wow. Colonel, Vaya, coronel, Medvedev dijo que Rusia tomará medidas de represalia si Austria se une a la OTAN. Mirando a Europa hoy en día, Finlandia, Suecia, tenían una posición muy importante antes de que comenzara la guerra, y hemos visto a Suiza perder su posición única, y ahora mismo se está hablando de Austria. Esto es, diría yo, la última pieza de este rompecabezas, la última parte de este panorama que quedaría totalmente destruida si siguen ese camino. ¿Qué es positivo? En su opinión, cuando Rusia observa a Europa, ¿qué hay de positivo en lo que pensar, según su opinión? Bueno, todo esto, como dije antes, fue un gran plan que al menos yo no creo que comenzara con George W. Bush. Creo que probablemente comenzó con Bill Clinton. Pero cuando llegó a George W. Bush y Dick Cheney, se convirtió en una operación de inteligencia muy coherente que utilizó una nueva metodología que consistía esencialmente en no realizar más acciones directas con la CIA o fuerzas paramilitares. Haz lo que haces a través de ONG, y lo haces a través de USAID, y lo haces a través de IRI y NDI y otras organizaciones similares. Lo que hicimos fue recorrer metódicamente Europa, comprando futuros secretarios generales de la OTAN, empezando por Stoltenberg, y comprando gobiernos, y no necesariamente fueron elegidos por la mayoría de su pueblo, porque hicimos un estudio muy sofisticado de los procesos en cada uno de los países, como hicimos, por ejemplo, en Ohio y California y otros lugares para nuestros propios procesos electorales. No sé si la CIA estuvo involucrada en eso, pero sospecho que sí. Y compramos esos gobiernos, compramos a editores de periódicos, compramos a editores de revistas, compramos a artistas, compramos a figuras culturales, compramos a personas influyentes en esas sociedades, y queríamos que cambiaran en algunos aspectos como los escandinavos, por ejemplo, años de política de neutralidad. Queríamos que fueran miembros de la OTAN. Creo que una de las razones, probablemente no sea la principal ni mucho menos, pero una de las razones por las que seguimos apoyando a Ucrania, especialmente las comunidades de inteligencia, es porque eso consolidó la propaganda que estábamos difundiendo sobre la amenaza. Y Putin cayó de lleno en esa trampa. Lanzó la operación militar especial a la que le provocamos durante al menos 10 malditos años. Le provocamos para que hiciera eso. Y eso fue, ya sabes, la guinda del pastel. No te lo dijimos, no te lo dijimos. La Guerra Fría no ha terminado. Simplemente hay una figura diferente allí en Moscú,
Sigue habiendo una amenaza, incluso una amenaza peor. Así que únete a la OTAN. Y funcionó. Funcionó. Conseguimos que personas que jamás, en 1992 y 1993, cuando hablábamos seriamente con los rusos sobre la posibilidad de que fueran miembros de la organización política, y en última instancia, de la alianza militar, cuando hablábamos no habríamos soñado que alguien intentaría convencer a los países europeos que no eran miembros de la OTAN para que de repente se convirtieran en miembros de la OTAN, o que con el tiempo se unieran a la OTAN. Para incluir, como has dicho, creo que nuestro objetivo era todo el complejo. Todos los que habían salido de detrás del telón de acero, por así decirlo. Todos los que fueron miembros del Pacto de Varsovia. Íbamos a ganarlos políticamente y meterlos en la OAN. Sí, hemos utilizado el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos creado una narrativa basada en lo que hizo la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial para lavar el cerebro de Occidente y hacerle creer que el Imperio Comunista Soviético tenía la intención de dominar y conquistar el mundo. Esa fue la razón por la que Stalin tomó el control de Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, Hungría, porque ese era su plan para subvertir el mundo. Cuando en realidad, la verdadera razón era crear un colchón, porque la Segunda Guerra Mundial representó al menos la tercera vez que Rusia fue invadida desde Occidente en 1812. No olvides al príncipe Nevsky incluso antes de Rostral eso. Sí, así que mira esto. Y esto es relevante para Austria. Rusia ocuparon Austria, Viena, pero se marcharon de Viena porque Austria negoció y acordó la neutralidad, que no se uniría a la OTAN, que no se uniría al bloque del Este con los soviéticos, que permanecería neutral. ¿Y qué hicieron esos malvados comunistas soviéticos? Se marcharon del país, cumplieron el trato, respetaron los términos de ese acuerdo. Ahora avancemos, porque eso fue hace 70 años. Austria está ahora hablando de romper ese acuerdo. Bueno, aunque se negoció en tiempos de Stalin, los rusos todavía hoy consideran ese acuerdo. Y ya sabes, esto no se debe romper. O es típico de Occidente, siempre hablando de un orden internacional basado en reglas, pero rompen esas reglas siempre que les conviene. Y ya sabes, ya sea patrocinando el terrorismo, tomando a alguien como al-Jolani, Muhammad al-Jolani, transfiriéndolo al poder como presidente, cambiándole el nombre, poniéndole un traje, afeitándole la barba, cortándole el pelo, y fingiendo que no es un tipo que animaba a sus seguidores a decapitar personas, a matar cristianos, a matar alawitas, a matar chiíes. Estados Unidos es bastante cómplice de eso. Así que lo que está ocurriendo aquí es que si Austria hace eso, de nuevo, será un ejemplo más de que no se puede confiar en ningún acuerdo que haga Occidente. Occidente no está interesado en resolver realmente el conflicto, ni en lograr la paz. Queremos tomar y destruir Rusia para poder hacernos con todos los recursos naturales de Rusia y que la gente se fastidie. Lo mismo para Ucrania. Ahora mismo son un peón conveniente en un juego de ajedrez mortal. Y la buena noticia es que Occidente está perdiendo. Sabes, Nima, esa es una de las cosas más despreciables de ambos conflictos, tanto el de Gaza, que es tan descaradamente así, como el de Ucrania. Nos da igual, tal como dijo Larry. No nos importan estas personas, no nos importan los palestinos, no nos importan los yugoslavos ni los ucranianos. Estaba pensando en Yugoslavia mientras Larry hablaba. Si Yugoslavia siguiera existiendo, tendríamos un impedimento para todo esto. Sí, y en cambio, estamos intentando provocar una guerra allí. Mira, vuelve a la historia estadounidense, al siglo XIX. Olvido el nombre de este coronel del ejército de Estados Unidos. También era un predicador itinerante, pero creo que fue en la masacre de Sand Creek, donde masacraron a nativos americanos. Estaba matando a mujeres y niños, y se hizo famoso por decir, los piojos nacen de las liendres.
Así que ya sabes, esta matanza y la deshumanización de estos, entre comillas, salvajes, lamentablemente es algo que ha formado parte de la cultura estadounidense durante demasiado tiempo. Quizás sea un legado de Europa, principalmente de Gran Bretaña, porque los británicos han llevado a cabo conductas igual de malvadas en lugares de su imperio por todo el mundo, incluyendo la India y China. Nadie era capaz de menospreciar a la gente como los británicos. Sí. Quiero decir, somos terribles. Lo aprendimos de ellos. Y la India fue horrible en ese sentido. Desdaos que limestuia gros erans esclibus. Para aquellas personas que aún creen que Europa puede salvarse de lo que está ocurriendo, están pensando en los antiguos estados austrohúngaros junto con Serbia. Puede que hagan algo al respecto. Puede que cambien el tono en Europa. ¿Cree que eso sucederá? Bueno, creo que existe la posibilidad de que se formen algunas relaciones que ahora no vemos a medida que esto empeora cada vez más. Te recomiendo ese artículo de Levin. No tenía ni idea de que Macron, por ejemplo, estuviera en los graves problemas en los que está. Tenía una intuición al respecto, pero no los detalles que aporta Anatol y también Merz. Y Starmer, por supuesto, todos conocemos su dilema. Quiero decir, no podría ser elegido ni para recoger perros si hubiera una elección ahora mismo. Así que creo que se avecinan realineamientos y puede que no sean saludables. Si lo miras bien, también hay una pista en el artículo sobre la prominencia de la AfD en Alemania en este momento. Y esa prominencia está ocurriendo. No sabemos si realmente está sucediendo en lo que podríamos llamar el extremo derecho en el centro o donde sea, pero está ocurriendo a expensas de la coalición actual. Ese poder no solo se está escapando de la coalición actual, sino que va predominantemente a la AfD. Todas estas cosas van a provocar algunos realineamientos significativos, creo. Y lo único que estamos haciendo es jugar con fuego. Larry, lo que está ocurriendo con Irán es el caso de la reimposición automática de sanciones. E Irán está hablando de abandonar el TNP. Sí, No van a formar parte del TNP. Lo que me resulta increíble es el mismo swembert no a Irán, India, y China van a estar en Ross. Correcto. Y van a hablar entre ellos. En el caso de Irán, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, creo que Occidente quiere volver a la guerra con Irán. Y de nuevo, están pisando un terreno muy inestable en cuanto a sus suposiciones sobre las capacidades de Irán. Todavía hay, y podría señalarte a varios analistas aquí en Occidente, quienes creen que Irán está a solo un empujón de Occidente de tener un régimen colapsado, que el ayatolá ya no puede mantenerse en el poder, que la escasez de agua significa que Irán no va a sobrevivir. Bueno, ya sabes, Irán despertó después del 22 de junio. La guerra de 12 días fue una llamada de atención para el pueblo iraní. Así que en realidad, digamos que el 25 de junio fue cuando realmente dijeron, vale, tenemos que cambiar. Anteriormente, Irán había aceptado el apoyo de Rusia y China, pero no aceptaron el tipo de integración militar con Rusia y China que ambos países estaban ofreciendo. Bueno, ahora Irán está aceptando eso. Parece que Irán correctamente está, sabes, me entrevistaron en Press TV la otra noche y dije, oye, sé que el ayatolá no está pidiendo mi consejo, pero si yo fuera vosotros, echaría a la OIEA ahora mismo y no tendría nada más que ver con esa organización internacional, porque solo se utilizó para espiaros, para recopilar información con la que luego pudieran ir a matar a vuestros científicos. No se trata de una institución internacional benigna, es simplemente una herramienta de las agencias de inteligencia y se está utilizando con fines muy nefastos.
Sería una cosa si, ya sabes, hace 10 años, después de firmar el JCPOA, Irán hubiera cumplido completamente con los términos. Y a pesar de cumplirlos, las sanciones nunca hubieran sido levantadas por Europa. Nunca levantaron las sanciones. Siguieron buscando una excusa. Así que, de nuevo, esto nos lleva a lo mismo. Este tipo de acuerdos son simplemente un truco, una artimaña, que Occidente utiliza para engañar constantemente a estos gobiernos extranjeros. Ya sea Irán, Rusia o China. Es como, bueno, vamos a negociar Minsk II. Y luego, como dijo Merkel, no teníamos ninguna intención de cumplirlo. Eso solo era para ganar tiempo y poder armar y equipar a Ucrania para que pudiera darle una paliza a Rusia. Y Putin, ingenuamente, y esto es una crítica a Putin, pensaba que era más astuto que eso. Pero vaya, le tomaron el pelo con ese acuerdo. Ahora creo que se ha dado cuenta y no está dispuesto a dejarse engañar de nuevo. Pero lo mismo para Israel. Occidente sigue perpetuando la mentira de que Irán es la principal fuerza desestabilizadora en Oriente Medio. Pero no es Irán quien está bombardeando Líbano, bombardeando Siria, bombardeando Yemen. Eso es Israel. Israel no solo se queda en casa, sale y mata gente repetidamente en otros países. Afirman que Irán es responsable de las muertes causadas por los terroristas a los que apoya. Tonterías. Las cifras simplemente no respaldan eso. Israel, de nuevo, tiene mucha más sangre en sus manos. El asesino, el desestabilizador, el terrorista es el Estado de Israel, en mi opinión. Absolutamente. Así que esto es, ya sabes, ese acrónimo de Internet, ya sabes, FA, ya sabes, FO, averígualo. FO, find out. I guess the clean version is fool around, find out. Supongo que la versión suave sería, juega con fuego y verás lo que pasa. Si Israel decide intentar atacar a Irán de nuevo, creo que podríamos estar presenciando el fin del Estado israelí. Porque Irán está en posición de infligirle una derrota a Israel, de la que no podría recuperarse, ni siquiera con la ayuda de Estados Unidos. O Israel corre el riesgo de intentar usar un arma nuclear. Pero de nuevo, si usas un arma nuclear y matas a un montón de iraníes, lo único que vas a conseguir es asegurar que en ese momento las naciones BRICS se unan. Lo detendrán. No se puede permitir que esto se descontrole de esta manera. Pero escucha, estamos en tiempos peligrosos y no veo que la situación vaya a mejorar. Y Donald Trump, en vez de ser un agente de paz, es un agente de guerra. Donald Trump, instead of being an agent of peace, is an agent of war. Carl, no puedo expresarlo mejor que eso. Si yo fuera iraní, como he dicho varias veces ya, estaría construyendo una bomba y lo haría tan rápido como pudiera. Trabajaría en turnos de 24 horas y construiría una bomba, y la presentaría como un hecho consumado de cualquier manera posible. La simulación por ordenador ahora es casi tan buena como las pruebas reales. Pero si quieres probar, los norcoreanos les enseñaron cómo ir profundo y probar. Y los norcoreanos demostraron que se puede ir profundo y probar, y ni siquiera el gran Satán Estados Unidos lo sabría. Eso hace que la situación sea aún más peligrosa. Y como dijo Larry, no descartaría en absoluto que Netanyahu, si se encuentra en una situación realmente desesperada, al menos amenace si no utiliza un arma nuclear. Y entonces, como también dijo Larry, ahí ya no hay límites. Madre mía, estamos en un mundo nuevo. Coronel, ¿cómo puede imaginar que pueden, mediante este tipo de presión, lograr algo con Irán? ¿Cuál es la razón principal de esta reimposición de sanciones, de todas estas presiones? Yo diría que no va a salir nada de este tipo de presión. No van a funcionar. Irán está dispuesto a dialogar. Nunca han dicho que no vayan a dialogar. Están preparados. Cada vez lo repiten. Bueno, sí, ya han tomado una decisión. Y cuando digo ellos, me refiero a que Netanyahu es el principal responsable, por supuesto. Pero aún así, nosotros estamos justo detrás de él. Y los europeos, como los estados vasallos que en realidad fingen ser, están con nosotros e incluso hacen cosas provocativas para ayudar y facilitar lo que queremos hacer. Todos están en esto juntos. Todos quieren una guerra. Ahora, ayer escuché que el E3,
Las personas que estuvieron muy presentes, por así decirlo, durante el proceso del JCPOA, incluyendo a Alemania, Reino Unido y Francia, y otros en Europa, estaban reconsiderando la idea de implementar rápidamente las sanciones de restablecimiento automático y lo que eso podría significar. No sé si ese es el caso o no. Creo que sería sensato hablar de ello, pero si van a actuar en conjunto con nosotros y a generar el impulso para esta guerra y darle a Netanyahu su excusa para hacerlo, porque como has dicho, los iraníes van a hacer algunas cosas cuando esto ocurra, probablemente la más visible de las cuales será abandonar el Tratado de No Proliferación, entonces ya no hay vuelta atrás. Trita Parsi tiene razón. Vamos a la guerra. Larry, en el caso de Gaza, Israel atacó un hospital en Gaza y luego atacaron de nuevo para matar a periodistas. Y esto es lo que dijo el portavoz del gobierno israelí sobre los periodistas. Una profesión noble, pero muchos de los periodistas que han informado desde Gaza, los llamados periodistas, son simplemente terroristas con un chaleco de prensa. ¿Quiénes son estos terroristas? ¿Tenemos algún tipo de prueba, documentación, cualquier cosa que lo demuestre? Bueno, los terroristas suelen llevar insignias con la bandera israelí en la solapa. Israel es el terrorista aquí, no Hamás. Le doy crédito al actual jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, o Fuerzas de Ocupación israelíes, por al menos tener el valor de pronunciarse en contra de volver a insertar sus fuerzas en Gaza, en particular en la ciudad de Gaza, porque lo que están encontrando es que Hamás, a lo largo de los últimos 2 años, o bueno, 23 meses, se está volviendo más hábil y experto en construir emboscadas y colocar artefactos explosivos improvisados, que pueden ser detonados cuando pase una columna de tropas. E Israel está sufriendo más bajas. Y al mismo tiempo, el número de suicidios entre los reservistas está aumentando. Israel no puede sostener esto. Y lo más horroroso es que están matando a tantos palestinos en el proceso, o dejándolos morir de hambre. Pero de nuevo, esta pesadilla puede detenerse fácilmente. Los países fuera de Israel simplemente necesitan imponer un embargo total, no exportar bienes a Israel, no importar bienes de Israel. Hay que paralizar a Israel. Si los paralizas económicamente, no van a continuar con esta locura. Pero ya sabes, hasta ahora ni siquiera Rusia, India o China han estado dispuestos a suspender el comercio tan contundentes. Quizás lo hagan. Sin embargo, no soy optimista. Yo añadiría algo a eso. Sabes, hay una arrogancia increíble en las FDI. Al menos esa ha sido mi experiencia con ellos. Y esa arrogancia dice, no me importa lo que os pasó en Irak y Afganistán, América. No nos pasará a nosotros porque somos mejores que vosotros. Y lo sabéis. Y vamos a demostrarlo. Así que no creen que lo que nos ocurrió a nosotros en Afganistán e Irak, con insurgentes aprendiendo lo que pueden hacer y cómo hacerlo cada vez mejor, que avanza sufrir en un. Es un tcumaimre que no perfectos. No son diferentes también en das tuertan. Military that can stand up to anything, as Larry said. They've been taking more and more. Han estado sufriendo cada vez más bajas a medida que la situación se ha desarrollado, especialmente en las zonas donde la operación humanitaria, odio usar esa palabra porque es cualquier cosa menos eso, es una operación de exterminio. Y si has escuchado al teniente coronel Aguilar, sabes lo increíblemente horribles que son estos lugares. Quiero decir, le escuché el otro día, una ametralladora 240 Bravo, la usaron simplemente para controlar a la multitud. Dispararon directamente contra la gente, podías ver cómo caían personas por todas partes. Este es un conductor de camión que al parecer se asomó por la ventana. Los 3 elementos son los camiones y el contrato, la seguridad y el contrato, y luego la gente de la comida. Y él se asomó por la ventana y grabó un video. You can't do that and continue to not
No puedes hacer eso y seguir sin perder gente en tus propias filas por suicidio, deserción o cualquier otra cosa que pueda pasar. Y al mismo tiempo, aumentar la animosidad y la capacidad de resistencia dentro del enemigo al que intentas derrotar. Si entran en la ciudad de Gaza, van a sufrir bajas horrendas, y creo que lo saben. Pero también creo que hubo cierto, al menos así lo pareció, despertar en parte del liderazgo, de que quizá esto que estaban haciendo no era correcto. Y creo que hay algunas personas que realmente están cuestionando su conciencia en el liderazgo de las FDI y diciendo, Dios mío, ten piedad. Mira lo que hemos hecho y mira lo que vamos a terminar haciendo aquí, en Ramallah y la ciudad de Gaza. No estoy tan seguro de estar a favor de esto, no solo porque vamos a sufrir bajas horrendas, sino también porque esto no pinta bien. Y Larry tiene razón, podría estar yendo tan mal que finalmente recibamos suficiente presión para que Donald Trump, por ejemplo, tenga que hacer algo. Y algo que no sea simplemente ayudarles a entrar en Egipto y construir un hotel allí o lo que sea. Y luego añades la posibilidad de una guerra con Irán. Es un incentivo para que Netanyahu tome ese camino porque quiere salir del lío que él mismo ha creado. ¿Y qué mejor manera que profundizar y ampliar el desastre estratégico? Ese ha sido su modus operandi hasta ahora. Así que realmente me preocupa que no le estemos dejando ninguna vía de salida, salvo alargar la guerra de forma desastrosa. Larry, el británico gouvernement de Atenar, en presang firmares así sur 10 estratégica. Well, continue in the menu. A platform from which to launch further attempts to... Una plataforma desde la que lanzar nuevos intentos de subvertir a Rusia. Eso es todo. Pero, ya sabes, los británicos son como un hombre de 90 años, con disfunción eréctil. Siguen diciendo que quieren salir con un montón de veinteañeras. Buena suerte con eso. Reino Unido ya es un maldito chiste. Ahora mismo, la relación deuda-PIB de Reino Unido es de aproximadamente 101 a 100, así que básicamente gastan tanto dinero como ingresan. Pero su economía está completamente estancada, está en recesión, y aún así quieren ir a entrometerse y meterse en Armenia. No es como si Armenia fuera una fuente de combustible o petróleo para el Reino Unido. ¿Y cómo llega el Reino Unido hasta allí? El Reino Unido lleva trasteando en el Cáucaso desde que, al menos 1853. Al Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Sí. Into the valley of death rode the 600. Yeah. So, you know, this is... Así que ya sabes, esto es más lo que yo llamo una fantasía de inteligencia occidental, la creencia de que podemos tomar estos países insignificantes, porque eso es realmente lo que son, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En conjunto, la población total de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, creo que solo Moscú todavía tiene más habitantes que esos tres países juntos. Bien, pongámoslo en perspectiva. No son países poderosos, ni económicamente, ni en términos de mano de obra. Y si Rusia tiene que actuar militarmente contra ellos, serán aplastados como un insecto en el parabrisas, cuando el coche va a 130 km por hora. Pero aún así, Occidente sigue persuadiendo y engañando a esta gente para que se alíen con Occidente en una misión suicida. Es realmente asombroso que puedan ser. Ya sabes, que Pashinyan en Armenia pueda ser tan ingenuo, que pueda dejarse engañar de esa manera. Pero ya ves, está ocurriendo. You can be taken in such a way, but you know it's happening. I can't resist. No puedo resistirme a ampliar la maravillosa metáfora sexual de Larry sobre los británicos. Lo que hacen ahora estos viejos es mirar a través de una ventana proporcionada por Estados Unidos como voyeurs observando el sexo. Yes, yeah. Sí que ahora estamos en el Richard Show ex Nima. Solo para adultos. Advertencia. Adult only. Warning. Our audience have some questions. Nuestra audiencia tiene algunas preguntas. Te las voy a hacer a ti, Larry. Creo que la primera es para ti, ya que estás más familiarizado con las bajas ucranianas. Esto es lo que preguntaron. James pregunta,
De los 1,7 millones de ucranianos muertos estimados, ¿cuántos son realmente mercenarios o miembros activos de la OTAN en guerra? How many are actually mercenaries or active NATO war terrorists? I think I've seen the number. Creo que he visto que el número de polacos ronda los 10.000. Así que, si sumas a los colombianos, estadounidenses, británicos, canadienses, puede que llegues a unos 30.000, quizá más. Pero es una cifra significativa. Y ya sabes, hay un canal de Telegram llamado Track a Merc. Sigue a un mercenario, que lleva una lista bastante precisa del número de mercenarios que están siendo abatidos. Ya sabes, se embarcan en esta aventura de turismo militar y, si tienen suerte, vuelven en una caja. Más a menudo, se quedan en el campo de batalla y acabarán siendo abono para futuras cosechas en Ucrania. Become fertilizer for future crops in Ukraine. Carl, va la segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo final en Ucrania y Gaza? Parece que están condenados. Creo que hablaremos de ello. Pero ¿cuál sería tu respuesta a eso? Bueno, el objetivo final para Ucrania debería ser, como dijo Sergei Lavrov, que sean neutrales. No debe haber ninguna adhesión a la OTAN. Cualquier tipo de garantía de seguridad debe ser proporcionada por el Consejo de Seguridad de la ONU o lo que sea, donde Rusia, por supuesto, tiene derecho de veto. Creo que también dijo, como un añadido, que las tropas turcas serían bienvenidas, pero ellos también son de la OTAN, así que no sé si eso es cierto o no. Hay que tomarle la palabra y resolverlo sobre esa base. Ucrania creo que podría resolverse bastante rápido, no necesariamente de inmediato al otro lado de la línea, por así decirlo. Es decir, alguien tiene que encargarse de Zelensky y de los nazis que le respaldan y todo lo demás. Pero podrías acabarlo bastante rápido si realmente tuvieras determinación y realmente quisieras terminarlo, y no te importara lo que hicieran los europeos. Y creo que ellos se echarían atrás y no harían gran cosa. Primero por las dificultades económicas. No tienen mucho dinero para hacer nada. Y segundo porque Estados Unidos no estaría con ellos. Y no parecen querer hacer nada realmente serio sin Estados Unidos. Así que no creo que sea un gran desafío cerrarlo. El desafío podría ser mantener la paz después de haberlo cerrado, porque los ucranianos lo perturbarán, de forma constante y continua, lo perturbarán, a menos que eliminemos ese elemento en Ucrania que apoya tanto ese tipo de situación. Y Gaza no tiene esperanza, creo, y nosotros la hemos dejado sin esperanza. La hemos dejado completamente sin esperanza, porque no vamos a dar marcha atrás en lo que estamos haciendo. Esta es mi opinión con Israel. Estamos haciendo lo que estamos haciendo con Israel, no Israel lo que hace con nosotros. Suena confuso. Hay dos, bueno, no dos, pero hay dos. Sí, hay personas que están compradas y pagadas, no hay duda de eso. Eso lo hace más fácil y fluido y allana el camino en ambos sentidos. Pero ellos están haciendo. Lindsey Graham tiene razón cuando dice que, si ellos no lo hicieran, tendríamos que hacerlo nosotros. ¿Preferirías que fuera así? Lo dijo en el Pleno del Senado. Y eso es lo que creo que es cierto. Ellos han sido eso. Desde al menos 1948, con muchos controles y equilibrios y personas como Eisenhower, incluso Reagan, que vendió AWACS y F-15 a Arabia Saudí en contra de sus deseos. Reagan, que finalmente los detuvo en Líbano. H.W. Bush, que los obligó a participar en el proceso de paz y perdió las elecciones porque ellos apoyaron a Bill Clinton. Muchas gracias. Ahora pienso que Ross Perot estaba trabajando para el lobby judío cuando se presentó y le quitó un 5% de los votos a H.W. Bush. Así de enfadados estaban con H.W. Bush. Desde entonces, todos los presidentes han sido cómplices, pero cómplices porque, como dijo Dick Cheney, están haciendo la obra de Dios. Y por Dios, se refería a los Estados Unidos de América. Sí, Larry, esto es lo que está pasando en Venezuela. Creo que es Venezuela, ¿verdad? Venezuela. Era esto. ¿Qué ha pasado en Venezuela?
detendrá esos buques estadounidenses que apuntan a Venezuela. No, China's not going to do anything No, militarily no. there. China no va a hacer nada militarmente allí. Ya sabes, dejarán que Estados Unidos se prenda fuego a sí mismo y luego irán a comprar una caja de palomitas y se sentarán a ver cómo Estados Unidos intenta apagar el fuego dándose martillazos en la cabeza. Así que, ya sabes, estoy seguro de que los chinos estarán sentados probablemente diciendo, ¿podrían los estadounidenses ser tan estúpidos? No harían eso. Pero alguno de esos chinos o chinas que podría sentirse reivindicado diría, ¿ves? Te dije que eran unos idiotas. Quiero decir, es como el otro día cuando viste a Trump decir, oh, 600,000 visados para estudiantes chinos. Sí, vamos a sacarlos de ahí. ¿Por qué hizo eso? Bueno, la razón por la que lo hizo es porque a principios de año, cuando estaban imponiendo restricciones a los estudiantes extranjeros, eso iba dirigido a China. Y adivina qué, esos 600,000 estudiantes chinos, cuando asisten a una universidad o colegio estadounidense, pagan la matrícula completa. Son una fuente de ingresos para estas instituciones académicas. Hay un canal de YouTube muy bueno llamado Inside China Business, de un estadounidense, Kevin Wamsley, que lleva allí 15 años, aunque su canal de YouTube está activo desde mayo de 2024. Ha hecho al menos 2 programas diferentes sobre este tema respecto a los chinos. No solo por el hecho de que ellos no asistan a estas universidades, sino que al menos entre 30 y 40 universidades y colegios estadounidenses van a cerrar debido a la pérdida económica. Por eso Trump hizo este cambio. Los lobistas de K Street, que trabajan para esas universidades y colegios, fueron y le dijeron, oh, señor presidente, nos está matando aquí. Sí, todos vinieron a nosotros después del 11S, Nima. Quiero decir, tuvimos al rector de la Universidad de Texas, tuvimos a Cal State, tuvimos todo tipo de personas viniendo porque revocamos todos los visados de estudiantes. Sí, así que lo de Venezuela es solo una distracción. Y si Trump es lo bastante tonto como para meterse en ese lío, bueno, solo acelerará el final de su presidencia. Eso es todo. Sun Tzu debió ver en algún lugar, Nima, si tu enemigo es estúpido, déjale serlo. Sí. China simplemente, en mi opinión, está disfrutando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Están intentando averiguar qué demonios estamos haciendo. ¿Por qué Putin no anticipó a Occidente retirando sus $300,000 millones en fondos fiduciarios antes de iniciar el conflicto militar en Ucrania? En realidad, esa es una buena pregunta. Supongo que dado que las cosas son como son, hay tanto compadreo en ese sector que nadie pensó que se llegaría a esto. Así que no quisieron sacar el dinero de activos que eran rentables. Esa sería mi suposición. Quiero decir, seamos sinceros, gestionamos Doha, Tel Aviv y Nueva York, gestionan las mayores operaciones de blanqueo de dinero del mundo, de las cuales aproximadamente la mitad son ilícitas. Y no se trata solo del BCCI, son bancos cuyo préstamo yo conocemos. Muchas gracias, Coronel Ilari, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Ja, jeg tappar det fruit av et svår. Ikke går kufrit og steng isplin med snår selv til ang. Ever this quiskus. Esto me hace volver a pensar en el sastre de Panamá. Era tan meticuloso con todas cosas. Sin embargo, esto le disgustaría probablemente. A Braithwaite no le gustaría. De acuerdo. Encantado de estar con vosotros. Nos vemos pronto. This Adiós.